esta actividad de conocimiento que trae para ustedes Expo Agrofuturo Digital. Hoy tenemos el tema de la apicultura como aporte al desarrollo agropecuario de Colombia. Nos acompaña en estos momentos Mónica Cepeda. Mónica es zootecnista, es especialista en gerencia de recursos naturales, tiene más de 15 años trabajando en el sector de la apicultura y actualmente trabaja como investigadora de Agrosavia, una de las entidades que durante todos estos años se ha vinculado a Expo Agrofuturo y es una de de nuestros principales aliados en la transferencia de conocimiento. La dinámica de la charla es, pues, si ya varias personas se han conectado a charlas anteriores, saben que vamos a empezar, pues Mónica va a empezar con su charla y finalizando esta conferencia, pues vamos a abrir un espacio para preguntas y ella va a estar respondiendo todas las dudas que ustedes tengan. Abrimos pues ya este espacio para Mónica. Mónica, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Jimena, muchísimas gracias y un agradecimiento a todos los organizadores de Expo Agrofuturo por permitirnos contarles cuál es el trabajo que estamos haciendo desde Agrosavia con las abejas. Bueno, entonces, bueno, como les comentaba Jimena, actualmente yo trabajo en Agrosavia, soy zootecnista, llevo más o menos unos 15 años trabajando con abejas, actualmente estoy haciendo una maestría y soy apicultora, también más o menos hace unos 10 años. Actualmente pertenezco a un grupo de investigación en donde aprendo diariamente con el doctor Rodrigo Vázquez, que es el líder del grupo de investigación, a mis compañeros Carolina Ortega, con Angélica Gutiérrez, Omar Rodríguez, Diego Bejarano, entre otros colaboradores de la corporación de Agrosavia que hacen parte del grupo de investigación, no solo de la sede de Tibaitapá, Cundinamarca, sino de otras 8 sedes que suman alrededor de 35 personas al interior de la organización trabajando con este tema. Hoy les quiero comentar, quiero hablar acerca de 3 temas. Es sobre la apicultura, cuál es el panorama de la apicultura en Colombia y cómo la apicultura puede aportar al desarrollo agropecuario. Primero, pues la apicultura. Esta actividad se lleva a cabo con la especie Apis mellifera. Entonces, apicultura al final significa api de abejas y cultura de cultivo, el cultivo de la abeja Apis mellifera. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque en el mundo existen alrededor de 30.000 especies de abejas diferentes. Hay abejas solitarias, hay abejas semisociales, hay abejas sociales. Nosotros en nuestro país contamos con alrededor de unas 1.500 especies de abejas. Una de ellas es Apis mellifera, la abejita de la apicultura. La abeja Apis mellifera es un insecto social y las colonias de abejas pueden tener más o menos entre 10.000 y 100.000 individuos. Es catalogada como una especie altamente social, ya que un individuo de una colonia no puede sobrevivir por sí mismo. Existe una diferenciación de castas. Como ustedes han escuchado, hay una reina, una sola reina en toda la colonia, miles de obreras y cientos de zánganos acorde a la temporada. Estas sociedades altamente sociales se caracterizan por un comportamiento altruista, el cual hace que todos los organismos al interior de la colonia trabajen para ella. Por ejemplo, las obreras sacrifican su capacidad reproductiva por cuidar a la reina y cuidar a sus hermanas, construyen la colonia, hacen todo el trabajo correspondiente al mantenimiento de la colmena. Incluso ese comportamiento defensivo por el que son tan reconocidas las abejas es una muestra de ese altruismo, es decir, una abeja se sacrifica por su colonia, por defender a su colonia. Todas estas características hacen que las colmenas de abejas o colonias se consideren como superorganismos. Ese comportamiento facilita la producción con abejas. De hecho,
esa característica es la que le ha permitido al ser humano aprovechar esa condición para hacer un proceso de selección y de algo de domesticación para aprovechar los excedentes de la producción. La apicultura es una actividad que se desarrolla desde tiempos ancestrales. Inicia con la cacería de enjambres inicialmente. Esta práctica aún se lleva a cabo en países en continentes como África, Asia, Australia e incluso Sudamérica. Todavía se realiza esta práctica de la cacería de enjambres. Sin embargo, considerando que la miel fue el producto, el único producto endulzante durante mucho tiempo y la cera de abejas el único material para fabricar, por ejemplo, velas, promovió el interés en esta especie y que hubiera una serie de desarrollos tecnológicos eh, asociados pues a los sistemas de producción con este insecto. Tienen registros de que hace más o menos 8.000 años antes de Cristo ya culturas mediterráneas trabajaban con las abejas y dejaron registro de ello. Hace 4.000 años antes de Cristo los sumerios, 3.500 años antes de Cristo los egipcios, ya se beneficiaban y ya conocían tanto el manejo de las abejas como el beneficio de los productos que de ellas se obtienen. Actualmente, Apis mellifera es la abeja más ampliamente distribuida en el mundo. Todo este proceso pues, de cría de abejas a través de la historia hace que hoy en día tengamos esta situación y que además Apis mellifera es una abeja que se adapta a diferentes condiciones medioambientales. Nosotros aquí en Colombia tenemos abejas desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta más o menos 3.200 metros, de los registros más altos que yo tengo conocimiento de sistemas apícolas instalados en nuestro país. Digamos que se pueden adaptar a todo excepto a climas selváticos. No tenemos registro de mucha apicultura, digamos, hacia la selva del Chocó o hacia la selva del Amazonas. Las condiciones ambientales allá son bastante complicadas para que las abejas puedan sobre todo producir. Hoy en día la apicultura es una actividad altamente tecnificada. Más de 10.000 años de trabajo con abejas Apis mellifera permiten que hoy en día contemos con diferentes desarrollos tecnológicos para hacer un manejo racional de esta especie. Desde la apicultura procuramos que haya bienestar para las abejas, para el apicultor. El nivel de tecnificación hoy en día puede ser muy alto, incluso un emprendimiento a pequeña escala permite contar con insumos especiales para la cría de abejas, cosecha y transformación de los productos de la colmena. En esta gráfica observamos la producción, los principales países productores de miel de abejas. Actualmente se producen más o menos 1.800.000 toneladas de miel. Es importante mencionar que este producto es fuertemente azotado por la falsificación. China, pues ustedes ven aquí que es el principal productor, pero el país con más colmenas en el mundo es la India, pero tiene unos niveles impresionantes. Es un país que muchas veces ha sido descubierto haciendo mieles falsas, adulterando el producto y ha sido vetado en varias ocasiones por esta situación. Esto afecta el comercio de miel a nivel mundial, hace que muchas veces países que producen miel auténtica no puedan competir por precios, ya que China ha diseñado una serie de estrategias para poder resaltar los controles relacionados con la adulteración, el control de la adulteración de miel de abejas. Ah, también la falsificación nos golpea en nuestro país, así como hay adulteradores gigantes a nivel mundial. En Colombia tenemos grandes empresas que, que generan esta situación o pequeños productores de mieles adulteradas y falsificadas. Es complicado decirle a una persona cómo identificar una miel auténtica o falsa. Esto
se logra en análisis de laboratorio y finalmente pues lo más recomendable es comprarle a su apicultor de confianza. Aquí en este listado vemos dos países de Latinoamérica que son Argentina y México. Son países muy productores de miel que pues actualmente tienen unas situaciones complicadas relacionadas con el tema de la falsificación, de los residuos de agroquímicos en las mieles eh, y de desplazamiento de la apicultura por otro tipo de actividades. Otros países a nivel Latinoamérica que resaltan son Brasil, Chile y Uruguay. Tienen muy buenas producciones y unos niveles de desarrollo en apicultura interesantes. Nuestro país, Colombia, ocupa más o menos el puesto 72 en producción y bueno, ahí vamos creciendo y ya vamos a ver por qué es esta situación. De la colmena podemos obtener una gran variedad de productos. El más reconocido es la miel de abejas, pero los expertos indican que son muchas veces enlistan más de 20 productos que se pueden obtener de la colmena, repartidos entre bienes y servicios. Aquí vemos los principales que son la miel, el polen, que son recolección de las abejas, de las plantas, productos de secreción que produce el cuerpo de las abejas, que son la jalea real y la cera, y también entra el material biológico, que son las mismas abejas, las reinas, que se utilizan para crecer en el apiario o iniciar en la actividad apícola. Actualmente la demanda de estos productos es muy buena, es decir, si uno está pensando incursionar en este negocio es bien interesante. De las abejas se asocian a la producción limpia y se asocian también a la salud. El consumo de estos productos promueve pues la salud del consumidor. Y algo muy importante que son los servicios de las abejas. Dentro de los servicios está, por ejemplo, el apiturismo, la salud con abejas, la apiterapia y la polinización, que es la transferencia del polen desde los estampes hasta los estigmas de las flores. Es uno de los que facilita la reproducción en las plantas. Las plantas pues no tienen la facilidad de moverse de un lado a otro, ellas requieren por algún mecanismo realizar este proceso que es llevar el polen, que es el gameto masculino, hasta el estigma de otra flor, que es el receptáculo femenino. Cuando ya hay este transporte de polen de lo masculino a lo femenino, se produce la producción de la flor y así la producción de frutos y semillas. Aquí en la imagen vemos lo que sería el aporte de una abeja cuando hace este transporte de polen para la producción de café, que finalmente pues es la planta, y en el caso de un sistema de producción, pues también tenemos este objetivo. Hay cifras como que, por ejemplo, por cada peso que gana un apicultor, genera entre 10 y 20 a su comunidad. Las abejas, todo este proceso, las flores, recolectan, acopian productos para su colonia, que el apicultor aprovecha, miel, polen, propóleos, pero a la vez poliniza. Entonces, al ella beneficiarse de los productos de las plantas, beneficia también sistemas de producción agrícolas que estén más o menos 2 kilómetros a la redonda, incluso un poco más, a través de esta polinización. Y este tema lo vamos a tocar un poco más adelante. ¿Es rentable la apicultura? Así como cualquier negocio, es muy importante que se brinden unas condiciones para que un negocio sea rentable. En el caso de la apicultura, es necesario brindar un entorno favorable para las abejas, es decir, un sitio en el que haya acceso a flora apícola, que es la que brinda los productos de la colmena, que haya acceso a agua, que sea un ambiente donde, por ejemplo, el uso de agrotóxicos no sea intensivo o en donde pues hayan unas prácticas que no propicien la afectación de las abejas. Entonces necesitamos un entorno favorable y necesitamos un apicultor que haga un buen manejo de la colmena. Ese buen manejo de la colmena significa
que haya buena nutrición, haya una genética apta para la zona y que en términos sanitarios se esté haciendo un buen manejo de la colmena. Nosotros necesitamos, en ese sentido, que las abejas se dediquen únicamente a producir, es decir, que no tengan ninguna deficiencia en, en la colonia para que las obreras se dediquen a traer los productos. Entonces, pues sí, la apicultura es un negocio muy rentable siempre y cuando se brinden todas las condiciones necesarias para que se puedan generar los excedentes correspondientes. Actualmente en el mundo y en Colombia existe una situación que es bastante conocida que llevó a las abejas hacia la opinión pública, que es las muertes de abejas, las afectaciones de las abejas y de los polinizadores, valga la anotación. Las abejas se han visto afectadas por varios motivos, dentro de los cuales están los agroquímicos, un uso exagerado que sabemos también que es una herramienta importante para la agricultura, la transhumancia también, que es el movimiento de colmenas, de pronto aquí en Colombia no es muy conocido, algunos de pronto han observado como en otros países se mueven miles de colmenas para polinizar diferentes cultivos, almendras, manzanas, ciruelas, y eso pues también ha generado el movimiento de enfermedades, una presión fuerte sobre las abejas, unas deficiencias nutricionales, la consanguinidad también cuando se busca seleccionar, hacer una presión de selección bastante fuerte sobre una población, plagas y enfermedades que surgen inevitablemente cuando se incrementa la densidad poblacional de una especie, y la presencia de monocultivos también afectan a las abejas porque es ofrecerle una sola fuente nutricional y pues ningún ser vivo puede vivir de una sola cosa. Entonces, estos factores afectan la salud de las abejas y al final pues vemos una serie de afectaciones importantes sobre la especie y sobre el sistema de producción. Estos son como panorama a nivel general de la apicultura y ahora vamos a ver unas cosas muy específicas de la apicultura en Colombia. Yo les comentaba que en Colombia alrededor de 1.500 especies de abejas, algunas de comportamiento social, otras de comportamiento solitario. Apis mellifera no es nativa de nuestro país, es una abeja introducida, pero hace más o menos unos 500 años. Ya a estas alturas es una especie naturalizada en nuestro país. Inicialmente se introducen una serie de razas de Apis mellifera de origen europeo. Eran abejas, son abejas de un comportamiento mucho menos defensivo que la abejita que tenemos ahora africanizada, y que bueno, con esta abeja se hizo apicultura durante muchos años en nuestro país y en toda América. A finales de los años 70, la abeja africanizada ingresa a nuestro país. Entonces, ¿qué es la abeja africanizada? Es entre esas razas europeas que entraron hace muchos años, Apis mellifera escutelata. En el para experimentar, pero pues ocurren incidentes que permiten que estas abejas salgan e inicien con el proceso de africanización. En el año 57 inicia en Brasil, a finales de los años 70, algunos reportes indican que entra por la frontera norte de Colombia, por Venezuela, y empieza su dispersión. Esto trae consecuencias importantes sobre la apicultura en Colombia. Teníamos una apicultura basada en razas europeas, una abeja menos defensiva, una abeja eh,
que tenía una forma de ser manejada que se instalaba en orillas de caminos, en patios de las casas. Esto ya no se puede hacer con una abeja africanizada, que es más defensiva. Entonces esto obliga a que haya unos desarrollos tecnológicos para aprender a manejar a esta abeja. Sin embargo, el golpe que sufre el sector en el país es importante, es fuerte, se lleva a una expresión mínima la apicultura en el país. Hoy en día, la apicultura con esos desarrollos tecnológicos, con abejas africanizadas, hace que de nuevo vamos a hablar de apicultura. Hoy en Colombia existen alrededor de 3.000 apicultores, tenemos organizaciones de productores en el país, comercialización de los productos, cadena productiva, insumos, transformación de productos y demás. Tenemos alrededor de 130.000 colmenas, que para el tamaño de nuestro país son pocas, y producimos 3.800 toneladas de miel de abejas al año. Países como Uruguay producen 8 veces la miel que producimos nosotros y es un país pues comparativamente mucho con una menor área de territorio. En este mapa podemos ver los departamentos en los cuales la producción de miel es mayor. Destacan aquí de la costa atlántica, también Antioquia, el Meta, el Huila y el Valle del Cauca como principales productores de miel. Este es el panorama a nivel nacional, los principales departamentos. El Meta fue un departamento que por mucho tiempo estuvo subestimada su producción, pero hoy sabemos que es el principal productor de miel de abejas en el país, seguido por Antioquia, Sucre, Córdoba. En general podemos ver una tendencia al alza en la producción de miel en nuestro país, otros departamentos que más o menos se mantienen, pero la producción en realidad ha aumentado en los últimos 10 años, se ha más o menos triplicado. En Colombia tenemos grandes oportunidades de crecimiento en este sector. Tenemos una muy buena oferta floral comparativamente con otros países. Tenemos gran diversidad de flora que brinda unos productos increíbles en términos de diversidad de mieles, sabores, colores, aromas, que nos permiten obtener productos de gran calidad. Hay ausencia de estaciones, las abejas en nuestro país pues no hibernan. Tenemos áreas aptas para apicultura comparando con otros países donde ya el tamaño de los monocultivos es impresionante y pues se complica conseguir los sitios. Tenemos una muy buena demanda de productos apícolas, muchos productos, la demanda es mucho mayor que la oferta. Es una actividad que comparada con otras actividades del sector tiene una baja dependencia de insumos, es decir, nosotros no tenemos problemas si subió o bajó el precio del maíz o de otras cosas que pues para otros sectores son críticas. Nosotros dependemos de nuestra oferta floral nacional. Tenemos productos pocos perecederos. Un productor que extrae miel no tiene el afán de venderla el otro día como otros productos agropecuarios, sino que puede esperar que esté mejor el precio, puede darse como cierta espera para buscar mejores ingresos. Tenemos una gran oportunidad que es la polinización dirigida en cultivos. Esa la vamos a ver ahora con más detalle. Tenemos productos diferenciados por origen floral, por origen geográfico, mieles de diferentes zonas del país, por origen social, mieles producidas por comunidades. La apicultura genera externalidades positivas, es de las pocas actividades del sector agropecuario que las genera debido al servicio de polinización y actualmente hay un proceso de reconocimiento de la actividad bien interesante. Tenemos en proceso unos proyectos de ley, es un sector que le interesa mucho a la opinión pública, es visto con muy buenos ojos, entonces todo esto pues son oportunidades de crecimiento para el sector. Necesitamos igual superar algunos retos para que la apicultura crezca de manera sostenible y esos retos son incrementar el número de colmenas, tenemos la posibilidad, y la productividad con prácticas de manejo pues que permitan sacar más de cada una de las colmenas, beneficiando a las abejas. Es necesario que desarrollemos modelos de manejo integrado en los apiarios que se consideren todos los factores que inciden en la producción.
Profesionalizar la mano de obra, esto es algo que realmente limita el crecimiento de la apicultura. Tenemos muy pocas personas expertas en el tema, necesitamos profesionales técnicos, auxiliares para el tema apícola. Es realmente escaso, muchas veces eh, limita el desarrollo de la actividad o de algún proyecto productivo. Es necesario disminuir la pérdida de colmenas que se ve relacionada no solamente con agroquímicos, sino también en temas sanitarios. Es importante ver cómo afecta la productividad. Necesitamos fomentar el consumo de los productos. Si bien hay una alta demanda, muchas veces se relaciona la miel y los productos de las abejas con no sé, por ejemplo, la gripa, ¿no? Yo consumo miel cuando hay gripa, ¿no? La miel se puede consumir como endulzante y además es un alimento que nutre. Entonces estás endulzando y estás nutriendo a la vez. Diversificar la producción, otros productos de la colmena, miel, polen, propóleo, jaleas que se pueden extraer y el servicio de polinización. Fortalecer las organizaciones de productores, es necesario que estas asociaciones tengan una mayor participación en diferentes escenarios para que la actividad pues sea cuente con mayor apoyo por parte de las diferentes instituciones que lo pueden hacer. También otro reto nuestro es integrarnos a un marco normativo. Actualmente la apicultura está como en un nivel de informalidad bastante alto y pues con miras a garantizar la inocuidad de los productos, a tener trazabilidad, a en un futuro hablar de exportaciones significativas de nuestro país, pues es necesario ir integrándose, sí, considerando las condiciones del sector y por eso también fortalecer las organizaciones de productores para que participen en todo el diseño de este marco normativo para la actividad. Bueno, la apicultura, eh, ¿cómo puede la apicultura aportar al desarrollo agropecuario colombiano? Bueno, a pequeña escala, la apicultura es una fuente importante de ingresos económicos, es decir, la apicultura se puede plantear como una actividad en un sistema integral en donde un eh, agricultor tenga otros sistemas de producción y tenga adicionalmente sus abejas. Un apiario, unas 30 a 50 colmenas con un manejo determinado, acorde a la zona y demás, puede estar generando un salario mínimo mensual, aparte de pues, todos los beneficios que se generan por polinización y por el consumo de los productos de la colmena por las mismas personas que están produciendo. A gran escala también podemos desarrollar apicultura en nuestro país. Hoy en día tenemos apicultores grandes, gente que puede estar manejando más de 2.000 colmenas. La actividad a este nivel genera empleos, genera desarrollo a nivel local y implementa una serie de tecnologías que garantizan la inocuidad y la calidad de los productos para el consumidor. Esta diapositiva ya la habíamos visto, les comenté que vamos a mirar más adelante este tema de la polinización, que es bien interesante. Primero, comentarles que la polinización se da a través de diversos medios y agentes. Aquí en la imagen podemos ver que hay plantas que se polinizan por el viento, se polinizan por el agua, hay plantas que se autopolinizan. Esto es una parte pues de lo que existe en cultivos y pues para oferta al consumo humano. Pero también hay otros polinizadores, hay otros vectores que garantizan la polinización, entre insectos, mamíferos, artrópodos, que realizan esta labor de promover la polinización de las plantas. Y pues cada planta produce flores con diferentes características que hacen que atraiga a su polinizador o grupo de polinizadores. Esto a nivel eh, biológico es una buena estrategia, que cada planta se vaya especializando para atraer a su polinizador. Entonces una planta, por ejemplo, puede imitar la forma
de la hembra del polinizador y atraerlo para que él, pensando que es la hembra, pues se lleve encima el polen que la planta necesita que él vaya dispersando en otras flores. Las plantas ofrecen recompensas como aromas, néctar, polen, eh, precursores de hormonas que atraen al polinizador. Eso, entre más especialización, le garantiza a la planta que tiene que gastar menos recursos en su reproducción. Pero también eso, ya en nuestro contexto, hace que sean organismos, plantas mucho más vulnerables, porque si, por ejemplo, se extingue la planta y está muy relacionada con un polinizador, se extingue el polinizador y viceversa, se extingue el polinizador, pues la planta ya no tiene quien genere todo ese proceso de polinizador. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando que un polinizador no necesariamente, o un visitante floral no necesariamente es un polinizador eficiente. Eso me gusta que exponerlo y que lo tengamos claro porque muchas veces pensamos, no, con apis mellifera podemos polinizar todas las flores y es el único polinizador que se requiere, no. Todos los polinizadores son necesarios, todos son importantes. Aquí vemos un ejemplo de polinización de una pasiflora. Se ve perfectamente como una abeja, una filócopa, eh, entra a la flor para tomar el néctar y se unta de polen en el tórax. Y ese polen pues toca la parte femenina de la flor. Otro polinizador en este caso, como vemos a la derecha, es una abeja mucho más pequeña, libando néctar, pero no está ejerciendo la labor de polinizador. Entonces, en los cultivos es importante identificar cuál es el polinizador eficiente. Eh, Hay una cifra que dice que el 75% de los cultivos del mundo dependen de polinizadores con animales. Si bien el viento es un polinizador, el agua puede actuar como polinizador. Si no tuviéramos polinizadores, vectores, animalitos polinizadores, puede haber una deficiencia de alimentos, sobre todo aquellos que nos brindan micronutrientes. Frutas, verduras, hortalizas dependen de estos animalitos para poder llevar a cabo todo su proceso productivo. Entonces, muy importante en ese sentido. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? Hay zonas en las cuales los polinizadores están ausentes debido a diferentes prácticas agronómicas y de manejo en diferentes lugares del mundo. Es muy común el ejemplo en China, donde la polinización se hace a mano, pero esto nos genera una serie de interrogantes relacionados con eh, cómo se ven afectados los costos de producción. Resulta que yo tenía un servicio que hacía un polinizador que no me estaba cobrando, porque pueden ser polinizadores silvestres, y ahora tengo que contratar a una persona para que realice esta labor. Y la labor pues no la va a hacer con la misma eficiencia con la que la hace un polinizador natural. Entonces es necesario plantearnos este interrogante. En China se utiliza la polinización manual para cultivos de manzana, pero en Colombia, en el departamento del Huila, por ejemplo, porque hay otros cultivos donde ya se hace polinización manual en maracuyá. Entonces ustedes vieron acá en esta fotico donde veíamos un polinizador muy eficiente del maracuyá, que es una silócopa, que es un abejorro grandísimo, que tiene el porte para hacer esta tarea. En algunas zonas del país, pues ya no contamos con este importante recurso natural. En el mundo hay una alerta mundial por pérdida de polinizadores. Esto nos hace que haya una pérdida de acceso a frutas, verduras, legumbres, que haya erosión genética, porque no tenemos eh, quien haga esta labor de llevar los genes de un lado a otro, que haya entrecruzamiento entre las plantas y que haya pues un vigor híbrido que permita resistir muchas veces a nuevas condiciones ambientales. Entonces, la pérdida de polinizadores afecta a todos estos servicios que brinda el medio ambiente, incluyendo los sistemas de producción agrícola.
Considerando esa situación de pérdida de polinizadores, pues se han ideado algunas técnicas, algunas eh, sí, para suplir esta deficiencia de polinizadores. Entonces, hoy en día se utiliza mucho el alquiler o venta de colmenas para polinización y es una actividad común en muchos países. En nuestro país es algo que está iniciando. Hay unos emprendimientos ya convertidos en empresas muy interesantes en el eje cafetero, en el Tolima, en el Huila, en Córdoba. También he escuchado de algunas empresas que ya están trabajando con polinización dirigida con Apis mellifera. En el mundo hay desarrollos para otros polinizadores, para plantas que requieren otro tipo de polinización, con abejorros del género Bombus, con megaquílidos también, para polinización de alfalfa, de solanáceas, en donde ellos pues son bastante eficientes. Si hablamos de Apis mellifera en nuestro país, ella puede ser implementada para polinizar una gran variedad de cultivos. Tenemos aquí una gran cantidad. Siempre consideremos, Apis mellifera se puede utilizar, pero procurando también que haya una conservación de los polinizadores nativos. Se ha demostrado que si bien Apis mellifera va a aumentar las producciones, si esto está combinado con sistemas en los cuales todavía haya polinizadores nativos, se va a ver mucho más incrementada la productividad. ¿Y por qué Apis mellifera es tan eficiente y tan utilizada en procesos de polinización? Les comentaba yo al comienzo de la charla que Apis mellifera es una especie social que convive en colonias de una gran cantidad de individuos. Eso hace que sean muy eficientes. Entonces, considerando que una abeja hace 15 viajes por día y haciendo todos los cálculos correspondientes, una colmena bien desarrollada con 60.000 abejas, en donde el 60% de la población son pecoreadoras, en un día esta colmena estaría visitando alrededor de 23 millones de flores. Entonces, pues es complicado que un trabajador tenga esa y, y esté a los costos pues que puede estar una colmena de abejas. Otra característica que es supremamente importante en Apis mellifera y otros polinizadores es que tienen constancia o fidelidad en el comportamiento de pecoreo. Las abejas no tendría ningún sentido para una planta que una abeja visitara plantas de diferentes especies y estuviera cargada de polen de diferentes plantas. Como pueden ver ustedes aquí en la imagen de la abejita, ella carga aquí unas bolitas, que es el polen que recoge de la planta, y todo su cuerpo, que está lleno de pelos para favorecer ese servicio de polinización, pues está del mismo color. Las abejas son fieles a la planta cuando están haciendo el trabajo de recolección de productos. Y esta es una imagen de polen recolectado en una trampa. Y es que cada bolita de polen es de un color. Entonces, si la abeja está visitando manzanas para promover la polinización de esa planta. Ese es un comportamiento bastante importante a la hora de pensar en polinización. La abeja Apis mellifera incrementa la productividad en varios cultivos a través de polinización. Aquí vemos un ejemplo, si bien hay varias condiciones que pueden afectar un cultivo o que pueden hacer que un fruto salga deforme, una de ellas puede ser falta de polinización. Entonces se han hecho estudios en los cuales se ha medido cuál es el efecto de las abejas o de los polinizadores cuando están en el marco de los cultivos. Resulta que las abejas pueden aumentar no solo la cantidad de frutos, sino que también pueden aumentar el tamaño por el vigor híbrido que le están imprimiendo al fruto. Se pueden ver mejoras en el peso del producto, en la forma. Aquí en el caso de la fresa, cada una de las semillitas de la fresa es un punto de polinización. Entonces, si una fresa queda mal polinizada, pues queda deforme.
Entonces la forma también se ve afectada. En el caso de la cáscara, se han hecho algunos estudios con abejas, por ejemplo en cultivos de mango, donde la cáscara puede ser un poco más gruesa y esto dificulta que los depredadores la molesten, y también podemos ver aumentos en los grados Brix, que es el grado de dulzor de la fruta cuando está sometida a un proceso de polinización del cultivo. En Agrosavia se han llevado a cabo una serie de estudios por parte del Grupo de Investigación Apícola en donde se han instalado colmenas en medio de los cultivos y se ha medido cuánto aumenta la productividad. Entonces, eh, por ejemplo, en aguacate, acorde al tipo de aguacate, se han registrado aumentos del 21, incluso al 96%. En en naranja 17 al 26, en fresa 40 al 68 y en mango del 35 al 69%. Estos estudios también han considerado qué tan lejos o qué tan cerca deben estar las abejas al cultivo, cuántas colmenas se requieren por hectárea. Eso es también súper importante porque a mí tampoco me interesa que estas naranjas salgan llenas de pepas por exceso de polinización, o que en un cultivo de sandía la sandía me salga llenísima de pepas. Yo necesito también una buena relación entre estas dos cosas. Entonces en Agrosavia también se han hecho estos estudios para determinar la cantidad de colmenas, la distancia y en qué parte del cultivo es mejor su instalación. Así las cosas, entonces nosotros podríamos mencionar que la apicultura es un factor productivo para la agricultura en nuestro país y que nosotros desde esta actividad podemos aportar al desarrollo agropecuario. ¿Qué consideramos que está pendiente para poder brindar un servicio de polinización? Además de pensar que el sector apicultor se debe preparar para brindar este servicio, no es lo mismo producir miel, no es lo mismo producir polen que brindar un servicio de polinización. Debemos partir de que la polinización no es la solución a todos los problemas. Si yo voy a brindar un servicio de polinización, ese cultivo debe tener un buen manejo agronómico en términos de nutrición, de sanidad del cultivo, debe estar en buenos términos para que la polinización sea eficiente, y lo mejor sería trabajar de la mano con las personas que conocen los cultivos para poder brindar este servicio. La apicultura en este campo es diferente, el manejo es diferente, las cajas deben tener unas condiciones especiales, hay que pensar en transporte, hay que pensar en seguridad, hay que pensar en una serie de cosas para las cuales como sector apícola nosotros nos debemos preparar y poderle brindar este servicio a la agricultura. Otras cosas que se necesitan en este momento es normativa, registro de apicultores, guías de movilización de colmenas. No podemos empezar a mover colmenas sin considerar el tema. Eh, Necesitamos reglas de seguridad, cómo es el transporte, cómo instalamos, cómo hacemos el manejo de las colmenas, qué tipo de genética estamos utilizando. Sabemos que nuestra abeja es más defensiva, no la podemos instalar igual que en otros países donde manejan abejas europeas. Con los estudios de Agrosavia se encontró que las abejas pueden estar alejadas del cultivo y que se pueden aplicar técnicas para que las abejas visiten estos cultivos. Debemos establecer los términos de calidad en la colmena para polinización. No puedo llegarle al agricultor con cualquier núcleo. Debemos saber cuántos marcos con cría, cuántos marcos con alimento, cuántas abejas en promedio necesitamos para que se brinde un buen servicio. Protocolos de inducción y manejo de las colonias para estimular la visita a las flores. Hay flores que no son muy atractivas para las abejas, sobre todo si de pronto el predio de mi vecino tiene algo más atractivo para ellas, o hay una arbense por ahí que también es más atractiva. Entonces el apicultor debe conocer, el, debe conocer técnicas para que sea más atractivo el cultivo que vamos a polinizar. Protocolos de manejo en el cultivo para optimizar la labor de las abejas. Debemos en el cultivo ya saber, bueno, qué agroquímicos estamos trabajando, porque pues imagínense,
si llevo mis abejas y ponen un plaguicida que las afecte. ¿Cómo hacemos con los trabajadores? Hay que hacer una labor de comunicación con ellos porque pues las abejas en sí no atacan, se defienden, eso es importante y pues cómo se deben comportar frente a ellas. Y generar contratos de polinización agricultor-apicultor, la serie de condiciones que tenemos nosotros, cuánto cuesta ese servicio de polinización. Vamos por precio por colmena, por porcentaje de aumento en la productividad, cómo son las colmenas que usted me va a instalar, qué pasa si las abejas se afectan por aplicación de plaguicidas, etcétera. Agrosavia tiene un propósito que es mejorar la competitividad en la producción, la equidad en la distribución de los beneficios de la tecnología y la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, para así contribuir a elevar la calidad de vida de la población colombiana. Con todo este propósito y dentro de la gran cantidad de actividades que desarrolla Agrosavia, tenemos el plan apícola. El plan apícola y el aporte que hace Agrosavia al desarrollo de la apicultura está en varios frentes. Desde Agrosavia tenemos ofertas tecnológicas, es decir, tenemos una serie de publicaciones que hablan de polinización y buenas prácticas apícolas que están disponibles para ustedes. Tenemos un plan de vinculación apícola en las diferentes sedes que están allí de la corporación. Se trabaja también en equipos innovadores. Tenemos a disposición y en proceso de, de definición de protocolos para detección de moléculas en casos de intoxicación de abejas. También existe la Academia Agrosavia, en donde se capacita a los colaboradores internos de la corporación en diferentes temas de interés apícola. Y también tenemos programas de transferencia de tecnología e intercambio de saberes, cursos semipresenciales para productores y publicaciones en diferentes temas apícolas. Pongo esta imagen aquí de las vitrinas apícolas que me parece uno de los logros más importantes del grupo de investigación del doctor Rodrigo Vázquez, que es poder contar, decir en este momento que en Agrosavia se está trabajando en diferentes zonas del país con vitrinas apícolas, es decir, con apiarios que sirven como escenarios para investigación y también para hacer transferencia de tecnología. Los que se ven aquí y el Nunci Motilonia que están en proceso de construcción. Los esfuerzos de investigación de la corporación están dirigidos a caracterizar los productos de la colmena, es decir, nutricionalmente, para qué estarían sirviendo estos productos. Esto en alianza con otras instituciones, valga mencionarlo, con universidades y con asociaciones de productores se hacen estos esfuerzos. Selección y mejoramiento genético, sanidad apícola también se trabaja, nutrición de la colmena, identificación de flora apícola, polinización dirigida, identificación de causas de afectación de colmenas, digamos, son los temas centrales que estamos trabajando en este momento. Y todo esto se va a integrar a un plan post pandemia que es algo nuevo. No me van a preguntar todavía porque es algo que nos acaban de decir para trabajarlo en conjunto con otras especies menores. Las publicaciones de Agrosavia, antes corpoicas, me olvidó mencionar, están disponibles en este enlace, las pueden descargar y sobre muchísimos otros temas del sector agropecuario encuentran ustedes información aquí bien interesante. Son más de 35 profesionales de la corporación comprometidos con el desarrollo apícola colombiano que estamos dispuestos pues, a trabajar por el sector. Entonces, muchísimas gracias. Le dejo aquí mi correo y le doy paso entonces a Jimena, que me indique entonces qué sigue, por favor. Listo, Mónica, muchísimas gracias por tu charla. En estos momentos entonces abrimos espacio para las preguntas. Durante la conferencia pues ya recibimos algunas, entonces te las voy a empezar a realizar. De acuerdo al punto que hablabas de las consideraciones para brindar un buen servicio de polinización,
El primero era el tema de la normatividad. Relacionado con esto, Karen nos pregunta, primero pues te da las gracias por esta capacitación y te pregunta si existe legislación nacional sobre las áreas aptas para la apicultura, por ejemplo, distancia en casco urbano o relacionados. Gracias, gracias por la pregunta. Eh, no, no existe normatividad asociada específica pues para el sector apícola. Es algo que es necesario. Sin embargo, existe un documento que es la Guía Ambiental Apícola del Ministerio de Ambiente, en donde se indican como todas aquellas consideraciones a la hora de instalar un apiario. Yo sé que en este momento están en proceso en el ICA, que es la autoridad sanitaria, el registro de los apicultores, el, una resolución para buenas prácticas apícolas que permita al apicultor certificarse en ese sentido. eh, y pues más adelante tendrán que haber otros desarrollos, pero no tenemos normativa específica para el sector. Listo. Aquí tenemos otra pregunta. José pues nos saluda y nos dice, buenos días, me llama la atención montar un negocio apícola. Deseo tener más información como capacitación acerca del negocio. Ok, bueno, nosotros tenemos las publicaciones en donde pues, se puede empezar a hacer una idea del tema apícola en el repositorio de Agrosavia, el enlace que les mostraba inicialmente. Mm, También hay publicaciones de otras instituciones, no solo de Agrosavia, entonces podría empezar por una búsqueda por allí. Capacitación en Agrosavia se están abriendo eventualmente capacitaciones virtuales o presenciales. eh, para que de pronto esté en nuestra base de datos, pues podría escribirme un correo para registrarlo y tenerlo en cuenta. Otras organizaciones que brindan capacitación, el SENA también brinda capacitación en apicultura básica. En universidades también se brindan cursos, Universidad Nacional, Universidad de Tolima, eh, porque en apicultura sí es muy importante estar capacitado. La apicultura es un sistema de producción que depende mucho del desarrollo de las habilidades de observación de las abejas y del entorno. Entonces, lo que yo les recomiendo muchísimo es que antes de iniciar un proyecto apícola se capaciten. No está escrito en una cartilla, no podemos decir en tal zona se va a producir tanto o tal producto, depende muchísimo de la experiencia. Bueno, muchas gracias, Mónica. Carlos nos pregunta, ¿saben de alguna experiencia en apicultura asociada a cultivos de palma africana? Sí, sí, la apicultura en medio de estos cultivos, eh, tengo conocimiento de algunos proyectos. Para las abejas es muy bueno, se produce bastante polen en el marco de estos cultivos, pero el polinizador de esta especie de palma no es la abeja melífera, es un cucarrón que no es tampoco nativo de nuestro país. Sé que hay mucha investigación alrededor de este tema, no es mi área pues de experticia. Sé que se puede hacer apicultura, se produce de las arbences, de la palma se extrae mucho polen, pero la abeja en este caso no actuaría como polinizador. Listo, gracias. Ay, vamos a responder otras dos preguntas más porque por tema de tiempo no alcanzamos a darle respuesta a todos. Para los que nos están preguntando por temas de vinculación a Agrosavia, investigaciones, aquí Mónica nos deja su correo por si tienen pues otras dudas ya respecto a la corporación, le escriban a ella. Bueno, Luis Carlos nos pregunta que si hay experiencia en apicultura urbana. Sí, sí, en nuestro país hay experiencias en apicultura urbana. Eh, bueno,
Personalmente considero que es algo de muchísimo cuidado. Las abejas en sí son un riesgo. Entonces, los que están haciendo apicultura en este momento, apicultura urbana, son sobre todo universidades o centros de investigación. Entonces, no lo recomiendo si usted vive en un apartamento y los va a poner en su balcón, que hemos visto casos. Hay que tener muchísimo cuidado. Un accidente de estos puede dañarle la cara al sector y no me puedo imaginar otras consecuencias mucho más graves pues, sobre la población. Entonces, hay personas aquí expertas en el país en el tema de apicultura urbana que sería bueno consultar, pero siempre con muchísima prevención ejercer esta actividad a nivel urbano. Perfecto. Mónica, tú hablabas que es importante tener unas técnicas especiales para hacer un cultivo mucho más atractivo al de otros agricultores. ¿Cuáles son esas técnicas a las que tú hacías referencia? Bueno, cuando vamos a trabajar en polinización de cultivos, es importante saber primero en qué momento poner las abejas. Es decir, si yo como agricultor voy a pagar por un servicio, estas abejas tienen que estar en el momento en que las flores estén abiertas. Esa es una primera consideración. Luego, si mi cultivo no es muy atractivo, voy a hablar, por ejemplo, de manzana. Manzana es un cultivo más o menos atractivo y esa atracción se da por las concentraciones de azúcar en el néctar de las flores y en el caso del polen, qué tan rico en grasas y en proteína es. Las abejas detectan eso. Entonces, si yo tengo mi cultivo de manzana hermoso florecido, pero en el piso floreció un arbence, que su néctar es mucho más dulce, que su polen es mucho más nutritivo, las abejas se me van a ir para la arbence. En ese caso, se trabaja una técnica que está descrita dentro de las ofertas tecnológicas, que es un librito sobre polinización, que consiste en darle a las abejas un jarabe con flores de manzana, en este caso, estamos hablando de la manzana. Entonces se les brinda a ellas como método de alimentación un jarabe, agua con azúcar, con las flores de la manzana. Esto activa al interior de la colmena la orden de ir a visitar manzana. Entonces es una de las técnicas, también se puede con un spray aplicarle a las abejas esta mezcla al interior de la colmena o con polen recolectado en una trampa, polen de la planta que yo quiero polinizar y también mezclado con el jarabe que yo doy como alimento o con el que asperso por encima. Bueno, muchas gracias. Y aquí pues tenemos una última pregunta que creo que va muy acorde a la actualidad y a la realidad que tenemos en estos momentos. Nos preguntan que ahora que se está hablando del avispón asiático, ¿realmente son una amenaza para las abejas y cómo se controlarían estos avispones? Bueno, eso sí es un tema bastante de moda pues en el sector. Mm, bueno, el avispón llegó a Estados Unidos. Hay personas o bueno, hay quienes creen que el avispón puede bajar hasta nuestro país. Me gustaría citar un estudio que hizo el Instituto Alexander von Humboldt, que creo yo son los que tienen más autoridad para hablar de este tema. Ellos, a través de unos estudios de modelación del comportamiento de la especie y de ver cómo se comporta en su ambiente nativo. Ellas son originarias de Japón, están en China, pero no han bajado al trópico, en Asia. Entonces dicen que es muy poco probable que aquí en nuestro continente pase eso, es decir, que el avispón llegue hasta nuestro territorio, porque está adaptado a condiciones medioambientales en las cuales hay estaciones. Mm, yo considero que en apicultura tenemos otros problemas ahorita mucho más graves a los cuales trabajarle en términos sanitarios, nutrición y de genética, y que, bueno, lo del avispón, pues ojalá no llegue. Confío en las predicciones del Instituto Humboldt y los invitaría pues a revisar
ese tema con ellos. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. En estos momentos, pues por temas de tiempo, vamos finalizando esta conferencia. Primero quiero pues agradecerle a Mónica por abrirnos este espacio y compartirnos toda esta información que es muy valiosa para todos. Y a las personas que se han conectado, que han interactuado, a los que no pudimos responder, pues muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Esto hace parte de Expo Agrofuturo Digital, que es como nosotros queremos acercarle a ustedes el conocimiento. Una vez finalice la charla o abandonen como la ventana de la conferencia, van a encontrar una encuesta que es importante, ustedes la completen. Aparte también queremos escuchar las propuestas que ustedes tienen de temas, porque obviamente la construcción de toda esta agenda académica es con todo el sector. Mónica, no sé si quiera decir algo más. No, pues muchas gracias Jimena por el espacio y bueno, como les dije, queda mi correo electrónico por si tienen alguna otra duda o por si pues, se les puede colaborar en algo más. Con mucho gusto. Listo, muchísimas gracias de nuevo a todos. Y el próximo jueves a las 10 de la mañana tenemos una charla de la mano de Bancolombia sobre la cuarta revolución en el sector agropecuario. Ok, muchas gracias Jimena. Listo, gracias para todos.